La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa. La investigación disciplinaria es por presunta extralimitación de funciones. Según la Procuraduría, el ministro ad hoc, Juan David Correa, actuó presuntamente de manera irregular al firmar una resolución en la que ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional nombrar un rector encargado para reemplazar a Samuel Peña. El magistrado del Consejo Electoral, Álvaro Hernán Prada, pidió la práctica de exámenes psiquiátricos al testigo en su contra en el proceso por manipulación de testigos. El abogado José Fernando Mestre, quien defiende los intereses del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Prada, pidió a la Corte Suprema de Justicia un examen médico-legal al testigo en su contra en el proceso por presunta manipulación de testigos. La hipótesis de esta defensa siempre ha sido que, desafortunadamente, el señor Carlos López tiene un escaso apego a la realidad y una dificultad de expresarse con la verdad. Pretenden deslegitimar las versiones del testigo, de buscar testigos a favor del expresidente Uribe. Que le iban a dar asesoría jurídica, una cantidad de cosas que es claro que Álvaro Hernán Prada no le dijo nunca a él. Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, asegura que el examen no es necesario. Pero aquí lo esencial es que efectivamente él fue tomado como emisario para obtener esa retractación y eso tiene confirmación por varias vías probatorias. Así que no hace falta ese examen. La Corte Suprema de Justicia evaluará si ordena la práctica de ese examen al testigo Carlos López. XM, operador del mercado energético, reportó un aumento en el nivel de los embalses que ya se acercan al 40%. El nivel de los embalses al cierre de la semana alcanzaron 39,40% debido a las lluvias que se vienen presentando en el mes de mayo. Una semana atrás se ubicaban en 36,85%. Los aportes hídricos al sistema superan el 118% día. Por el momento se logra superar el fenómeno del Niño y alejar el fantasma de un racionamiento. Aprovechar el agua que está cayendo para poder llenarnos otra vez y llenar los embalses, así como se hizo el año pasado, que pasamos de niveles como del 40% a niveles casi del 80%. La recuperación de los embalses ha generado una reducción en la participación de la generación térmica, hoy en niveles del 15%, es decir, un aporte de 30 gigas por kilovatio hora. Se aprovecha para el mantenimiento de las plantas. Lo que entran es en una fase de mantenimientos programados de aquí hasta el mes de noviembre para volver a estar preparados en el siguiente verano. Por regiones, Caldas y Valle ya están por encima del 50% y muy cerca Caribe y Centro. Más abajo están Antioquia y el Oriente. La fuerza pública va a arreciar la ofensiva contra el Clan del Golfo, que tiene influencia en gran parte del departamento del Chocó. Esto fue lo que anunció el presidente Gustavo Petro en Bojayá. En Bojayá, población del departamento del Chocó, el presidente Gustavo Petro asistió hoy a entregar 23 comunidades energéticas, energía derivada del sol que será implementada en 23 colegios de esa sección del país. Allí aprovechó para anunciar una ofensiva y arremetida de la fuerza pública contra el Clan del Golfo. Ahora en el Chocó hay prácticamente una ocupación del territorio por parte del Clan del Golfo. Y avanzan. No se están deteniendo. La fuerza pública tiene la orden de detenerlos. El Chocó no es para la violencia. El río Atrato no es para exportar cocaína. Y los ríos en general del Chocó no son para ser destruidos por la minería ilegal del oro. El mandatario conminó al ministro de Minas, Andrés Camacho, a que haya titulación minera de pequeños empresarios. Las EPS no podrán seguir destinando el 5% de los recursos para la atención de pacientes en la compra de equipos médicos. Esto según una medida de la Corte Constitucional. La decisión fue tomada por la Corte Constitucional en el marco del estudio de una tutela, en la que descubrió que se está destinando el 5% de los dineros para el aseguramiento de la salud de los colombianos a operación de equipos básicos en salud. Para la Corte, esa medida puede perjudicar la prestación del servicio de salud. Por eso la Corte, con una medida cautelar, ordenó inaplicar la norma que ordena la destinación de ese 5% de los dineros de la UPC para la operación de equipos básicos en salud, hasta tanto el Consejo de Estado no emita una decisión definitiva sobre la legalidad de la norma. La presidenta de ASEMI se pronunció en Twitter. Habíamos advertido que la destinación del 5% de la UPC a la operación de equipos de salud ponía en riesgo el financiamiento de las demás atenciones del sistema.
Y por su parte, las directivas del Instituto Penitenciario y Carcelario denunciaron que este año se han reportado más de 500 amenazas a funcionarios que laboran en las cárceles. Es crítica la situación que se vive en el IMPEC ante múltiples amenazas en contra de funcionarios de esta institución. Hay 506 amenazas aproximadamente que vienen producto de eso, de panfletos, amenazas, pasquines. Sí, dentro de las 506 amenazas tenemos 27 directores amenazados también. Investigan si alias Pedro Pluma tendría que ver con el asesinato del director de la cárcel La Modelo. Continuamos con los operativos, estamos revisando todos los detalles, si efectivamente esa amenaza sí la hizo este delincuente Pedro Pluma, que lleva más o menos condenado, que lleva más o menos un tiempo de 2 años, un mes en la picota, está condenado a 5 años, perdón, en La Modelo ya está condenado a 5 años. El director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez, explicó el por qué el coronel en retiro no tenía protección de la Unidad Nacional de Protección. Es un tema engorroso en términos de procedimiento como tal. Todavía no se había hecho el trámite ante la ONP, solamente se había puesto la denuncia y el martes él en el IMPEC estaba iniciando los trámites en el IMPEC, como los formatos y demás que están establecidos como el procedimiento. Entonces todavía no se había llevado ante la ONP esa solicitud y esa es la razón por la cual tampoco tenía información la ONP sobre esa situación. Este año han sido asesinados 5 funcionarios del IMPEC. En Bogotá, la propuesta de la alcaldía contemplada en el Plan Distrital de Desarrollo para crear 3 nuevos tributos recibió el rechazo del comercio organizado de la ciudad. Desde FENALCO aseguran que los 3 nuevos tributos que contempla el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo que se discute en el Consejo condenaría a los comerciantes de la ciudad. En este instante, cualquier tributo adicional a la situación tan apretada que tienen los comerciantes que vienen de terrenos negativos hace bastante tiempo, pues es absolutamente inconveniente, no es oportuno. Para la Federación, la solución más adecuada para el recaudo económico que busca el distrito a través de los nuevos impuestos es combatir la informalidad. Creo que lo que tenemos que buscar es formalizar a los que no están formalizados y ahí buscar igualdad de condiciones y con seguridad ahí hay un inmenso recurso que la ciudad está necesitando en este momento. El proyecto aún se discute en el Consejo de Bogotá. El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, defendió la creación de Ecominerales, que se convertiría en la empresa estatal de comercialización de materiales preciosos y con la que se busca combatir la minería ilegal. Ecominerales se convertiría en la empresa estatal de explotación minera si recibe la aprobación del Congreso. El legislativo adelantó una audiencia pública para discutir sobre esta iniciativa. Ecominerales va a ser una empresa sin privilegios, sin privilegios. Ecominerales va a participar en las subastas que tengamos de minerales estratégicos en igualdad de condiciones con el sector privado. Se busca garantizar la participación de los pequeños mineros y erradicar la minería ilegal. La empresa funcionaría como Ecopetrol al ser una empresa estatal. Ninguna empresa, por más laureles que se quiera poner, ninguna otra empresa en el país aporta lo que aporta Ecopetrol al Estado colombiano, recursos para el gasto social, y lo mismo pretendemos hacer con Ecominerales. El proyecto de ley que crea la empresa será discutido en la Comisión Primera de la Cámara. La intensidad de las lluvias está llegando a la que provocó las inundaciones del 2010. Eso fue lo que dijo esta noche el presidente Gustavo Petro en la reunión que sostuvo con familias damnificadas en La Mojana, que abarca 11 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. En Ayapel, Córdoba, el presidente Gustavo Petro encabezó una reunión con los damnificados de La Mojana, las inundaciones que tienen esta parte caribe del país completamente tapada. Allí escuchó las inquietudes de la comunidad. Hoy no tenemos dónde trabajar, ni siquiera dónde vivir. Nuestros campesinos hoy están saliendo de sus parcelas, de sus fincas pequeñas, gente que sembraba la mata de plátano, que sembraba la mata de maíz. El mandatario dijo que insiste en la tesis de que La Mojana, al contrario de contenerla con diques, lo que debe dejarse es que el agua fluya. Por tanto, aquí entonces nos toca llegar a unos acuerdos. Por donde iba el caño, hay que abrir. Por donde estaba la ciénaga, hay que abrirla. Hay que reconstruir la circulación natural del agua. Que deja menos tierra, pues sí, pero da más oportunidades también, porque en esa tierra entonces se puede cultivar más permanentemente y en esas aguas se puede pescar
si sacamos el mercurio. Reiteró lo dicho por sus ministros ayer, que habrá créditos blandos para los agricultores y otras medidas de corto y largo plazo que permitan que la región sea productiva de nuevo. Y la Cámara de Representantes citará a debate de control político al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y al ministro de Justicia, Néstor Osuna. El representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, llamó a los funcionarios para que den cuenta de los hechos que rodearon el asesinato del director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, y también para que hablen de las medidas de protección al personal carcelario. Este 19 de mayo en República Dominicana se llevarán a cabo las elecciones generales. El presidente Luis Abinader lidera la intención de voto para ser reelegido. Más de 8 de los 11 millones de dominicanos están convocados a las urnas en estas elecciones generales, en las que se escogen a la vez los 190 diputados y 32 senadores del Congreso. A la hora de ejercer su derecho al voto, los ciudadanos parecen estar más preocupados por sus bolsillos y por la seguridad ciudadana que por cualquier otro tema, por lo que el actual presidente Luis Abinader es el favorito de los votantes en la República Dominicana, con un 64,1% de los votos, en medio de la gran popularidad por su manejo de la economía y la pandemia, y sobre todo por su dura política sobre Haití. Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, alcanzaría un 20,3%, mientras que Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana recibiría un 13,1%. La Constitución permite la reelección consecutiva de un segundo mandato de 4 años. La ONG Prisoners Defenders denunció que hay 1.100 presos políticos en Cuba. Según la organización, hubo un aumento en el número de personas privadas de la libertad por razones políticas en la isla. Dice que ingresaron en abril a la lista 13 nuevos prisioneros políticos y que salieron de esa lista solamente 5 tras el cumplimiento íntegro de la sanción que les pusieron. Además, agregó que 30 de esos prisioneros políticos son menores de edad. Y entre tanto, desde el sindicato del IMPEC alertaron por una renuncia masiva de funcionarios de ese organismo debido a las continuas amenazas. Ante el asesinato del director de la cárcel La Modelo, hoy renunció en la mañana el coronel en retiro Óscar Alejandro Tobar, quien se desempeñaba como subdirector de la misma cárcel. Desde el sindicato del IMPEC, Óscar Roballo, su presidente, denuncia que se avecina una renuncia masiva por temor. Nosotros hemos evidenciado que muchos funcionarios han renunciado por esto. Es que esto no es nuevo, esto fue como la gota que rebosó la copa, pero hay varios planes pistola que han generado que muchos compañeros piensen en pensionarse, los que pueden, porque el régimen pensional de la Guardia es bastante difícil y esto causa un estado de miedo, ¿sí? Asegura que los asesinatos se han presentado porque hay mayor control por parte del IMPEC. Este control está generando los asesinatos que se vienen presentando, ya son 5 en este año, y lo más grave pues fue el director de la cárcel. Vemos como un dragoneante en Cartagena, otro en Cúcuta, otro en Palmira, otro en Buga, fueron asesinados. En lo corrido 2024 se habrían presentado ante el director del IMPEC al menos 26 renuncias. La Veeduría Distrital visitó las principales obras de la primera línea del metro de Bogotá. Alertó por retrasos en algunos tramos. La principal alerta emitida por la entidad de control es por los retrasos que hay en las obras de la calle 72 con Caracas, donde actualmente se realiza un intercambiador para el tráfico mixto. En ese punto se reforzó la mano de obra para tratar de cumplir con la fecha de entrega, que es el 7 de octubre. Lo que se observa es, como le digo, que hay mucha más mano de obra, mucho más frentes de trabajo, lo cual parece que permite que se aceleren las obras. En la calle 26 ven con optimismo que ya se realizó todo el desmonte de la estación de Transmilenio. En este momento la obra ya está totalmente removida, ya no existe estación en la calle 26. Eso va dentro de los 50 días que habían establecido para el cumplimiento de esto. Sigue la adecuación de los carriles mixtos para que por allí pueda circular el Transmilenio y luego sí se empieza la etapa de construcción. Allí no encontramos retrasos en el desarrollo de la obra. En términos generales, la entidad da un visto bueno a las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Una mujer es la nueva directora de la cárcel Modelo de Bogotá. Se trata de la mayor Nancy Pérez, vinculada al IMPEC desde hace casi 30 años.
Mayor Nancy del Socorro Pérez es la nueva directora encargada de la cárcel La Modelo tras el asesinato del coronel en retiro Elmer Fernández. Una trayectoria de más de 30 años dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Fue directora de la cárcel de mediana seguridad en Acacías Meta y viene de estar a cargo de la Dirección Regional Central del IMPEC, ubicada en Bogotá. Una abogada con especialización en derechos humanos y competencias ciudadanas. La nueva directora encargada de la cárcel La Modelo visitó la prisión en horas de la mañana. Lo particular es que también se movilizaba en un vehículo particular, sin blindaje, una camioneta Renault Duster modelo 2024. Solo la acompañaba el conductor. Nancy del Socorro Pérez estará a cargo de la dirección de la cárcel hasta que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Justicia, designe a una o un nuevo director. El expresidente Álvaro Uribe insistió en el marco de esa audiencia en la falta de garantías en el proceso en su contra. A horas de escuchar los argumentos de la Fiscalía por presunta manipulación de testigos, el expresidente Álvaro Uribe habló desde su casa en Río Negro, Antioquia. Dijo que parece que las garantías no aplican para él y aseguró que sus acusadores judiciales hoy usan la palabra paz para prorrogar el terrorismo. Horas antes de empezar este juicio, afirmo que mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales. El exmandatario, quien ha entregado más de 20 pruebas por presuntas irregularidades en su caso, se refirió al tratamiento de los testigos clave. Testigos claves que afirmaron haber recibido ofrecimientos por parte de Iván Cepeda, como el Tuzo Sierra y Monoleche, no fueron escuchados por la Corte, lo cual constituye una omisión que afecta gravemente el equilibrio y la equidad del proceso. Y lanzó críticas a la Corte por la manera en la que se han recibido los testimonios, que son clave en el proceso judicial. Crece el drama de los damnificados por las inundaciones del río Cauca en La Mojana. Ya suman más de 40.000 los damnificados. Con el pasar de los días, los alimentos en la región de La Mojana empiezan a escasear. Sus habitantes en una sola voz piden al gobierno nacional que les mande provisiones para así mitigar un poco sus necesidades. El clamor del pueblo es que cierren a Caregato. Nosotros, la comunidad, no tenemos la culpa de que el señor Olmedo López en su momento haya girado 26.000 millones de pesos a unos contratistas irresponsables, de los cuales hoy nos tienen como los tienen. El rompimiento del Jarillón en Caraegato obligó a los habitantes de varios corregimientos de Guaranda, Sucre y Majagual a construir sus cambuches a orillas de la carretera que comunica a San Marcos con Achí Bolívar, buscando tierra alta para salvarse de las aguas. En las zonas afectadas las enfermedades ya empezaron a surgir, por lo que el gobierno departamental adelanta brigadas de salud al tiempo que intensifica el llamado al gobierno de Gustavo Petro. Nosotros hoy hacemos un llamado nacional a la unidad de gestión de riesgo, al doctor Carrillo, que lidere el proceso, que lo lidere él como director nacional de la unidad de gestión del riesgo, pero que nos cierren a Caregato. Las pérdidas en el sector ganadero y agrícola son incalculables. La Secretaría de Desarrollo del departamento realiza un censo para identificar las víctimas del invierno. El ganado en la zona es el que más pérdidas representa. Miles de reses se desplazan por tierra y agua buscando la parte más alta para pastar y así reducir las pérdidas. La gobernación de Sucre anunció que 244.000 millones de pesos de regalías que recibe el departamento serán destinados a mitigar la emergencia provocada por el rompimiento del dique en el sector Caraegato. Las autoridades en Tuluá reforzaron la seguridad en los alrededores de la cárcel de esa población vallecaucana. Tras la compleja situación de seguridad que azota al sector carcelario en Colombia y que se ha desatado en las últimas horas tras el asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá, desde la cárcel del municipio de Tuluá en el Valle del Cauca se han adoptado medidas de seguridad con el fin de proteger a los funcionarios del IMPEC, quienes aseguran también haber recibido panfletos amenazantes en los últimos días que aseguraban acabar con la vida de los dragoneantes del centro penitenciario. Nosotros venimos haciendo un encerramiento de vías perimetrales del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Tuluá y hemos mantenido una constante vigilancia sobre este sector. Asimismo, hay un plan padrino para el director del Centro Penitenciario
como también hay unas rondas y en sus momentos el ejército y la policía están pendientes del área perimetral. Cabe recordar que durante el 2024 3 miembros del IMPEC han sido asesinados, 2 de ellos en los municipios de Buga y Tuluá en el Valle del Cauca. Una encuesta del Banco de la República proyecta una reducción de la inflación para el cierre del año. La proyección es de 5,68%. Según la encuesta de expectativas del Banco de la República, el mercado financiero espera que la inflación siga cediendo en mayo, aunque a un menor ritmo. El informe muestra que para el quinto mes del año se espera un índice de 0,41%, un leve descenso frente a 2023 cuando registró 0,43%. La inflación anual se mantendría sobre el 7,1%. Consideramos que pueden haber unos choques inflacionarios que podrían aumentar, pero consideramos que la tendencia bajista a final del año se va a mantener. Para los analistas aún se mantienen riesgos inflacionarios por el tema de alimentos, tarifas de energía y el posible incremento de la CPM. Se estima una inflación para el cierre del año de 5,68%. Toca mirar el tema, cómo reaccionarían el tema del transporte si hay un aumento en el diésel, y esto podría haber más choques inflacionarios. Con las estimaciones, el Banco de la República mantendría su política gradual de reducción de tasas de interés. La Procuraduría le dio un plazo de 48 horas al IMPEC para responder por las fallas en la protección de sus funcionarios. La Procuraduría solicitó al IMPEC un informe detallado sobre las medidas de protección adoptadas hasta el momento para garantizar la vida y la seguridad de los directivos de las cárceles y además todos los funcionarios del IMPEC que han sido amenazados por grupos criminales. Hemos requerido a la Dirección General de dicha entidad con el fin de que informe de manera perentoria sobre las acciones desplegadas a partir de la declaratoria de emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero, y de igual manera que informe las acciones desarrolladas a partir del conocimiento del pasado 9 de mayo de las amenazas en contra del fallecido director del establecimiento de reclusión La Modelo de Bogotá. También pidió una copia de las solicitudes de protección hechas a la Unidad Nacional de Protección, tras conocerse las amenazas contra el director de la cárcel Modelo de Bogotá que fue asesinado y de otros funcionarios del IMPEC. Un juez de Barranquilla declaró inocente al empresario Alex Saab, contra quien cursaba un proceso por lavado de activos. Se trata de un fallo de primera instancia en el que el juez primero especializado de Barranquilla absolvió al hoy presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, Alex Saab, y a quien fue su contador, Davis José Mendoza, al considerar que no simularon exportaciones ficticias a través de una empresa textil que tenía en la capital del Atlántico. Según el juez, la Fiscalía no pudo probar que Saab y su contador hayan incidido en esta conducta delictiva en la década pasada. Los señalamientos de lavado de activos eran por más de 25.304 millones de pesos. A través de su cuenta de X, Saab celebró el fallo judicial y escribió: "Vencimos en Colombia, la verdad se impuso sobre la mentira. No podrán con nosotros". Y los ganaderos de la región de La Mojana lanzaron un SOS por la afectación que enfrentan debido a las inundaciones. 29.000 cabezas de ganado han sido evacuadas. Aquí yo producía carne. Este es el panorama que se vive por estos días en los municipios de Sucre afectados por los distintos desbordamientos. Los reportes preliminares dan cuenta de afectaciones en los municipios de Guaranda, Majagual, San Benito y San Marcos, donde han resultado afectados más de 4.722 bovinos, 120 equinos y 487 porcinos. El gremio ganadero ha difundido videos en los que los ganaderos y campesinos de esta zona lanzan un SOS al gobierno para atender esta emergencia. Perdí mis animales de aves de patio, mis animales de ganado, por ejemplo, cultivo y de todo, porque yo no me dedico solamente a un solo oficio, no, me dedico a varias cosas. Se calcula que en las últimas semanas alrededor de 29.000 cabezas de ganado han tenido que ser evacuadas desde las fincas afectadas por las inundaciones a sitios seguros. Tenemos que lograr hacer un acompañamiento a la actividad de la ganadería, que no debería estar tampoco en zonas inundables, de manera que podamos hacer reubicaciones. Desde el ICA se adoptaron de manera
inmediata el 7 de mayo las medidas de facilitación de movilización ganadera de manera que no se perdieran cabezas de ganado. Volvieron a operar al primer ministro eslovaco Robert Fico tras el intento de asesinato. Según el último parte médico, Fico sigue muy grave a pesar de estar consciente y recordar todo lo que sucedió durante el atentado que sufrió el pasado miércoles y su posterior traslado al hospital. En Estados Unidos, el hombre que atacó con un martillo a Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, fue sentenciado a 30 años de prisión. David DePape, de 44 años, fue declarado culpable de intento de secuestro de un funcionario federal y de agresión a un familiar directo de un empleado público. DePape admitió que su intención era mantener a Nancy Pelosi como rehén y romperle las rótulas si mentía. Dijo además que su plan lo hacía para poner fin a lo que consideraba corrupción gubernamental. Pues por falta de quórum se levantó esa sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional citada por el ministro de Educación ad hoc con el fin de elegir rector encargado. Se frustró la sesión de hoy del Consejo Superior Universitario citada por el ministro de Educación ad hoc luego de que 3 integrantes de ese máximo órgano salieran de la reunión virtual. La intención de la sesión era elegir un rector encargado. Por legislación necesitaban 5 votos para elegir el rector, a pesar de que la opinión del profesor Moncayo, que es muy respetable, decía que era suficiente con 4. Yo manifesté que no estaba de acuerdo, que se estaban cometiendo muchas irregularidades y que voy a seguir insistiendo porque es claro que se nos está induciendo a cometer un delito y se está quebrantando la autonomía universitaria. El ministro encargado de ese proceso fue recusado por uno de los integrantes del Consejo. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó la ponencia de la reforma pensional que será discutida en tercer debate en la Cámara de Representantes. Son 337 páginas y 95 artículos que comprenden la reforma pensional que será analizada por la Cámara de Representantes y que arrancará con su tercer debate la próxima semana. El proyecto origina y reglamenta un tránsito a un sistema de pilares que funcionará de la siguiente forma, con un pilar contributivo donde están los cotizantes de prima media y del componente complementario de ahorro individual, un pilar semicontributivo donde están los cotizantes que no logran cumplir los requisitos de pensión y que están en un rango de cotización entre las 300 y menos de 1000 semanas. Se crea también un pilar solidario donde están las personas de la tercera edad que bajo el actual sistema no lograrían pensionarse. Se fija un rango de edad para los hombres 65 años y para las mujeres 60 años. Es muy inclusiva, da mucha equidad y va a permitir que saquemos de la extrema pobreza más de 3 millones de adultos mayores. La dinámica de la Cámara empieza, ya la Comisión Séptima va a reunirse. Pese a que la ponencia fue modificada en la redacción de cerca de 40 artículos, no hubo cambios en los más polémicos, que tienen que ver con el umbral de cotización que será de 2,3 salarios mínimos, pese a la petición del presidente Petro, que pedía que alcanzara los 4. La cotización que exceda el umbral pasará al componente complementario de ahorro individual. Algunos consideramos que personas hasta de 4 salarios mínimos pues le hacen contribuciones a la productividad del país, no son tantas, por lo tanto estamos en el empeño de buscar la manera de argumentarle al Congreso de la República para que pensemos en ampliar el umbral. En caso de que se apruebe la ley, el gobierno tendrá un año para hacer la transición de la totalidad de los cotizantes a Colpensiones. Asimismo, los recursos del sistema pensional serán administrados por el Banco de la República. El Ministerio de Justicia anunció que reforzará las medidas de seguridad a los funcionarios del IMPEC. El anuncio de activar una emergencia de protección para los funcionarios del IMPEC la hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna. La idea es que todos los funcionarios del IMPEC, amenazados o no, tengan medidas de protección de urgencia. A partir de hoy mismo se estará ofreciendo esa protección reforzada, ya sea mediante carros blindados, mediante personas de protección, mediante otras medidas de protección a quienes lo requieran. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó cifras reveladoras sobre el número de amenazas a funcionarios del IMPEC luego del asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá. En los últimos 2 años se han tramitado allí o se han recibido 506 amenazas por parte de funcionarios del IMPEC. Hay 263 solicitudes en trámite. Según el ministro, el director de la cárcel Modelo no tenía un carro especial porque no está previsto en las normas vigentes que los directores de cárcel tengan carro blindado.
Colombia celebró hoy que Estados Unidos haya sacado a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con el terrorismo y pidió excluir a este país definitivamente de esos listados sobre presunto patrocinio del terrorismo. El beneplácito con el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo lo expresó el canciller Luis Gilberto Murillo en un evento en el que posesionó a la nueva directora de la Academia Diplomática, una indígena del pueblo Huitoto. Fugora, Kaimaku y Tuo. Buenas tardes. La decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos va por el camino correcto, pero es injusto mantener a Cuba en la lista general de países que patrocinan el terrorismo, porque ustedes saben que obviamente Cuba ha hecho esfuerzos muy importantes para apoyar a Colombia en sus distintos procesos de paz. También anunció reunión presidencial con el mandatario electo de Panamá para tratar el tema del tapón del Darién. Van a tener una conversación los tres presidentes, el entrante y el saliente de Panamá, con el presidente Petro en una visita que se hará próximamente. Hablando de transición. Y no quiso responder los ataques del diputado venezolano Diosdado Cabello. La plataforma Somos Defensores, que agrupa a más de 500 organizaciones defensoras de derechos humanos, dijo que es grave la crisis por la que pasan los liderazgos sociales. Asegura que casi 2 años después del inicio del gobierno Petro, la paz se ha quedado en puntos suspensivos. Según Somos Defensores, mientras la población civil espera algún avance en materia de garantías y de paz, los riesgos siguen en aumento, al igual que el número de vidas arrebatadas por la violencia, particularmente en medio de la violencia selectiva. Se presentaron 765 agresiones, entre ellas 168 asesinatos, 68 atentados y alrededor de unas 20 desapariciones forzadas. Según el informe de Somos Defensores, lamentablemente ya casi 2 años de inicio del gobierno, el relato de la paz ha quedado en puntos suspensivos. Que se logre realmente las mesas de conversación con los diferentes actores armados, que el tema de defensores y defensoras de derechos humanos sea una línea roja, que los actores armados respeten a los líderes y lideresas sociales, su vida, su integridad y sus procesos organizativos. En comparación con el 2022, en el 2023 aumentaron los desplazamientos forzados un 94%, las desapariciones forzadas un 150%, las detenciones arbitrarias 57% y la tortura un 200%, todo en cuanto a agresiones a personas defensoras de derechos humanos. El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, pidió que se respete el debido proceso y derecho a la defensa como testigo protegido de la Fiscalía. A través de un video, el exfuncionario aseguró que sus abogados no son testigos y que teme por amenazas que los apoderados puedan recibir. Realizó un nuevo llamado para que se le otorgue un principio de oportunidad y solicitó que se le permita elegir a su abogado de confianza sin persecuciones políticas. El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo aseguró que la reducción en las tasas de interés aumentó la disposición de los ciudadanos a comprar vivienda. Mejoró esa disposición a comprar vivienda en 2 puntos porcentuales frente a los niveles observados en marzo, pero infortunadamente el balance sigue siendo muy negativo, menos 40%. Es decir, una enorme mayoría de los hogares en Colombia considera que todavía no es un buen momento para comprar vivienda. Así describe el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el ánimo de las familias para comprar vivienda. Sin embargo, se considera urgente bajar todavía más las tasas de interés. Eso va a ser fundamental. En la medida en que se reduzca el costo del endeudamiento, pues naturalmente eso habilita a muchas personas para poder adquirir su vivienda. Entre tanto, la presidenta del Fondo del Ahorro, Laura Roa, anunció 2,3 billones de pesos listos para desembolsar en créditos de... Ante este ataque, desde la Gobernación del Cauca pidieron una misión humanitaria urgente para el departamento. Van 3 atentados en Miranda, uno de los municipios del departamento, en los últimos 35 días. El gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, expresó rechazo por el reciente atentado que se presentó en el municipio de Miranda. Presidente Gustavo Petro y ministro de Defensa Iván Velázquez, en 35 días contamos 3 atentados terroristas contra el municipio de Miranda. Pidió una misión urgente por parte del gobierno nacional para darle solución al conflicto que vive el departamento del Cauca.
Son muchos conflictos que vive nuestro departamento. Es necesario que sea el gobierno nacional que abandere una misión urgente por el Cauca con acciones concretas. Esto no da espera. Pidió una solución de raíz. Hoy esta guerra criminal está acabando con la vida de la población civil. Se enluta nuestro departamento. Este atentado deja un saldo de un menor muerto y civiles heridos. Deja desolación en un pueblo que lo único que quiere es salir adelante. En esta región de Miranda, Cauca, operan disidencias del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, advirtió que la economía colombiana está en cuidados intensivos. El presidente de la ANDI aseguró que los bajos indicadores que iniciaron en abril de 2023 envían un mensaje al país y particularmente a las autoridades económicas. Es una economía que en realidad nos está diciendo a gritos, ojo que estoy en cuidados intensivos. Señaló que por la estrepitosa caída de la economía será muy difícil salir de las dificultades. Y lo que vemos es una caída muy fuerte que luego se estabiliza casi que como una asíntota aquí alrededor del 0%. Y así es como tenemos que leerla. No es el dato de marzo, no es el dato del primer trimestre, no es el dato de qué pasó con un sector o con el otro, no. Esto es lo que tenemos en este momento. En la clausura del Encuentro Nacional de Laboralistas, Bruce McMaster hizo un llamado al gobierno a echar a un lado la discusión ideológica en medio de la crisis. Una infección respiratoria aguda cobró la vida de un infante de marina en la base de la Armada en Coveñas, en Sucre. Como Andrés Felipe Moreno Pardo fue identificado el bachiller, quien murió a causa de una neumonía. Otros 9 jóvenes permanecen hospitalizados en centros médicos. Y el mandatario estadounidense Joe Biden, en su visita al Museo Afroamericano en el centro de Washington, hizo un llamado a detener el extremismo de los republicanos. El demócrata Joe Biden, en medio de su visita al popular Museo Afroamericano en el centro de Washington, lanzó un nuevo intento para reforzar el apoyo de los votantes afroamericanos en las elecciones de noviembre, buscando sellar las grietas en la coalición demócrata que lo llevó a la victoria sobre el republicano Donald Trump en 2020. Today, the resistance comes in other insidious forms. An extreme movement led by my predecessor and his MAGA Republican allies, backed by an extreme Supreme Court, gutted affirmative action in college admissions. Fundamental freedoms, from the freedom to vote to the freedom to choose. But I've always believed that the promise of America is big enough for everyone to succeed. Biden agregó que la historia de los negros es la historia de Estados Unidos. Además, se reunió con las familias que tenían parientes involucrados en el histórico fallo de la Corte Suprema del 17 de mayo de 1954, con la Junta de Educación hace 70 años, que condujo a la desegregación de las escuelas. Y es que en una encuesta publicada a principios de esta semana encontró que el republicano Donald Trump ganó el 20% del voto afroamericano, una señal que ha logrado avances en un bloque de ciudadanos que han votado abrumadoramente por los demócratas. El Vaticano actualizó la guía para identificar los presuntos hechos sobrenaturales y apariciones con el fin de evitar estafas y confusiones. El Vaticano publicó este viernes las nuevas normas para aprobar las apariciones o fenómenos sobrenaturales para que puedan ser objeto de culto, cambiando el procedimiento, ya que tras un estudio por parte de la Santa Sede bastará un nihil obstrat, es decir, un no hay objeción, y ya no será necesaria la declaración de sobrenaturalidad. La più importante sarebbe una dichiarazione di nihil obstat, che indica, come diceva Benedetto XVI, indica che non c'è nulla di contrario alla fede e alla morale e che è possibile aderire a questo fenomeno in maniera prudente, anche se non si è obbligati a farlo. El documento deja claro que tanto el Dicasterio para la Doctrina de la Fe como el Papa siempre tendrán la última palabra para intervenir y aprobarlo o rechazarlo en cualquier momento, y solo el pontífice podrá declarar la sobrenaturalidad de un caso. Google presentó su asistente de inteligencia artificial capaz de ver, oír, recordar y hablar. Alphabet, la empresa matriz de Google, presentó el proyecto Astra, su asistente de inteligencia artificial con habilidades humanas que le permiten ver, oír, recordar, asimilar y hablar. Una herramienta futurista que previó lanzar a finales de este año.
Google mostró varios ejemplos, según la compañía, grabados en directo y no manipulados de ninguna manera, en los que una de sus trabajadores preguntó al asistente qué apodo le pondría a una mascota, le pidió ayuda con programas de codificación y matemáticos y también para encontrar sus gafas tras mostrarle una habitación. Otra cualidad que tienen estas tecnologías es que pueden ser interrumpidas durante sus respuestas para pasar al siguiente punto de conversación y pueden tener distintas personalidades. Estos agentes se crearon sobre el modelo de Gemini y fueron diseñados para procesar información más rápido, codificando continuamente cuadros de video, combinando la entrada de video y de voz.